pues vamos a iniciar ya con la unidad número 3 de la materia Derecho, Procedimiento Contencioso Administrativo. Pues buenas noches, compañeros. Me están escuchando. ¿Quiénes estamos conectados? Veo que está Farid, está Omar Zazueta. Gerardo Robles, fuerte y claro, profe, fuerte y claro. Gerardo, ok, perfecto. Entonces, pues yo creo que ya vamos a continuar, ¿no? Ya la semana pasada, pues prácticamente tuvimos una noción breve de lo que viene siendo el procedimiento contencioso administrativo. Pues les quedó claro que pues es un juicio administrativo prácticamente, el cual va encaminado a impugnar o a tratar de ir en contra de resoluciones que emiten las autoridades administrativas, nada más, no autoridades judiciales, no autoridades penales, sino de carácter administrativo. Eso nos quedó muy claro, como por ejemplo el IMSS, la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? El SAT, entonces la CONAGUA, puras, en este caso, autoridades que dependen directamente de la administración pública, autoridades administrativas. Y dijimos que en este caso, pues la sede, o en todo caso la autoridad jurisdiccional encargada de resolver este tipo de actos era el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este caso, por razón de territorio, aquí a nosotros nos corresponde las salas regionales 1 y 2 que se encuentran en Culiacán, ¿verdad? Entonces, es un simple repaso que estamos dando de lo que fue tanto la unidad 1 como unidad 2 que impartimos lo que fue la semana pasada. Bueno, entonces, dando por iniciado la unidad número 3 del procedimiento contencioso administrativo, el tema de la unidad número 3 nos habla directamente de lo que viene siendo la demanda, ¿ok? Ya estamos enfocados en sí lo que viene siendo una demanda que se interpone, ¿verdad? A fin de impugnar un acto administrativo, ¿verdad? Bueno. No sé si, a ver, yo creo que... Bueno, yo voy a leer esta primera diapositiva, ya posteriormente les voy a ir pidiendo el favor para que me ayuden a participar a leerlas. Y una vez que las leamos, pues mi dinámica, pues como ya la conocen, es explicar, ¿no?, el contenido de la diapositiva y que les quede claro, que entiendan ustedes de qué se trata. La presentación de la demanda, como les comenté yo con anterioridad, la ley que rige el procedimiento contencioso administrativo es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En específico, el artículo 14 de esta ley es la que nos señala los requisitos o cómo debe presentarse la demanda de nulidad. Nulidad. ¿Por qué nulidad? Al procedimiento contencioso administrativo en materia federal, que es lo que estamos hablando, también se le denomina, acuérdense, juicio de nulidad. Entonces, principalmente dice que una presentación de una demanda debe de contener el nombre y domicilio fiscal. Nombre, en todo caso, es el nombre del demandante. Domicilio fiscal se denomina aquel domicilio que el contribuyente o la persona tiene registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para oír y recibir todo tipo de notificaciones, o bien para que éste sea fiscalizado por una autoridad hacendaria. Ese es el domicilio fiscal, ¿ok? También puede señalar el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como su correo electrónico. Entonces, para presentar la demanda debe de señalarse nombre, domicilio fiscal, domicilio para oír y recibir notificaciones del demandante, así como su correo electrónico. También el punto número 2 dice que en la demanda se debe de señalar la resolución que se impugna. Lógicamente, si nosotros estamos impugnando o estamos tratando de señalar una resolución en materia de la CONAGUA, tenemos que señalar qué resolución es. El punto número 3 también nos señala que
debemos de citar la autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que también nosotros debemos de señalar, en todo caso, qué autoridades vamos a demandar. Como les comenté, puede ser cualquier autoridad administrativa, puede ser el mismo SAT, puede ser el Seguro Social, ¿ok? Entonces, si la autoridad también está demandando a una persona, pues puede señalar el nombre de la persona. El punto número 4 nos señala los hechos que den motivo a la demanda. El punto número 5, las pruebas que se ofrezcan, porque lógicamente hay que ofrecer pruebas. Y el 6, los conceptos de impugnación. ¿Qué son los conceptos de impugnación? Pues los conceptos de impugnación vienen siendo aquellos hechos que en este caso el demandante va a señalar como un agravio que me está ocasionando a mí. Por ejemplo, un concepto de impugnación, en todo caso, de una multa que me esté emitiendo a mí el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede ser el concepto ahí de decir que esa multa me está causando un agravio, que yo no cometí la infracción. Ese es el concepto de impugnación, ¿ok? También debe señalarse el nombre y domicilio del tercero interesado cuando lo haya. Acuérdense que las partes en el juicio contencioso administrativo es el demandante, el demandado y el tercero interesado. Es que hay casos en los cuales puede suceder un tercero interesado. En caso que suceda, pues hay que señalarlo. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Farideh, ¿le quedó claro? ¿Me escucha? Creo que Farid, sí. ¿le quedó claro de los requisitos que debe contener la demanda? Creo que sí. ¿Sí le quedó? Ok, perfecto. A ver, díganme, ¿alguna duda? Sí. Como que se corta un poquito lo que viene siendo la señal, pero sí les quedó claro. Sí, profesor. ¿Alguna duda? A ver, ¿quién tiene una duda por ahí? ¿Cuál es su nombre? Escuché que me dijeron que tienen alguna duda por ahí. Bueno, yo tengo una duda, Victoria Bautista. A ver, Victoria, dígame. ¿Hay algún tiempo que se establece para llevar a cabo esta demanda? Claro O sea, que sí. ajá. Claro que sí. Más adelante lo vamos a señalar, pero de todos modos le voy a contestar a su pregunta. El tiempo que tenemos nosotros o cualquier persona para poder impugnar un acto administrativo vía juicio contencioso administrativo son de 30 días hábiles. Son 30 días hábiles, sin contar sábados ni domingos, sin contar vacaciones del tribunal. Son 30 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación del acto impugnado. Son 30 días hábiles. Muchas gracias. De nada. Ahorita de todos modos vamos a tomar ese tema. Pues aprovechando, Victoria, apóyame por favor con esta diapositiva. Muy bien. Dice, la presentación de la demanda deberá hacerse ante la sala regional en cuya suscripción territorial radique la autoridad ordenadora de la resolución impugnada. La demanda también puede enviarse por correo certificado y en este caso se tendrá como fecha de presentación la del día en que se entreguen en la oficina de correos. Este supuesto solo se ha limitado al caso de que el actor tenga su domicilio fuera del lugar de residencia de las salas. La demanda deberá presentarse por regla general dentro de los 30 días hábiles siguientes, aquel en que haya surtido sus efectos la notificación de la resolución que se vaya a impugnar. Ok, ya checo ahí que el último párrafo fue la pregunta que me hizo. Sí. Ok, entonces dice que la presentación de la demanda debe hacerse ante la sala regional cuya circunscripción territorial radique la autoridad. Por ejemplo, si la autoridad aquí radique Los Mochis, pues ¿en dónde va a tocar entonces? ¿En qué sala regional? En Culiacán, ¿verdad? Entonces, por eso cada sala regionales están distribuidas a nivel nacional y dependiendo de dónde esté la autoridad demandada, ahí se va a interponer la demanda. Yo no puedo interponer una demanda, por ejemplo, en Ciudad de Obregón, si la autoridad está aquí a quien estoy demandando, porque en Ciudad de Obregón también hay sala regional, me van a desechar por improcedente el recurso, o más bien el juicio,
porque es una autoridad que no es competente por razón de territorio. Las autoridades, acuérdense que tienen competencia por razón de territorio. Una autoridad no te va a tener competencia en todo el territorio nacional, sino que tienen por territorios. Entonces, dice que la demanda puede enviarse por correo certificado. El correo certificado, pues es un medio pues se puede decir de comunicación, o un medio de envío también, que lo manejan aquí en este caso correo, el servicio postal mexicano, que es Cepomex. Ahí uno puede ir a Cepomex y solicitar una guía por correo certificado. Ahí te la elaboran, tú la mandas a la sala y te la sellan. Entonces, a partir de ahí, independientemente de que tú lo presentes, por ejemplo, aquí, ante correos, pero está sellado por correo certificado, a partir de esa fecha, de cuenta que ya estás presentada la demanda. Muchas veces, y por ejemplo, si el día 30 es el día de hoy, por ejemplo, y tienes que ir a Culiacán, pero ¿qué tal si no tienes carro, no tienes cómo ir? Entonces, ¿qué haces? Pues lo mandas por correo certificado y ahí te lo sellan, da cuenta que ya lo presentaste, ¿verdad? Entonces, muchas veces sí facilita presentarlo por correo certificado cuando lo amerite la ocasión o cuando convenga en todo caso a la persona que va a presentar la demanda. O en todo caso, si uno quiere ir personalmente a la sala regional, que es lo más conveniente ir, ya llegas a oficialía de partes, te sellan tu acuse y ya te lo traes. Pero también se puede presentar por correo certificado. Y retomamos la pregunta que nos hizo Victoria: ¿cuándo se presenta la demanda? Les voy a explicar. Por ejemplo, si a mí yo tengo unas tierras agrícolas y, por ejemplo, llega a mí la Conagua y me dice que estoy invadiendo con un canal de riego otro bien de otra persona y me llega una multa. La multa me la notificaron el día de hoy, ¿verdad? Hoy estamos a 6, ¿verdad? 6 de junio. Entonces, esa notificación surte efectos hasta el día de mañana en materia fiscal, ¿verdad? Esa notificación, independientemente que se realice el día de hoy, esa notificación surte efectos al día siguiente, o sea que hasta el día de mañana está legalmente notificado, ¿ok? Entonces, los 30 días que tengo para poder interponer el juicio es hasta el lunes, es el primer día. ¿Por qué? Porque dice, fíjense cómo dice el último párrafo, quiero que les quede bien claro. La demanda deberá presentarse por regla general dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos la notificación, ¿ok? Entonces, si la notificación surtió efectos mañana, entonces los 30 días surten a partir del día siguiente de mañana. ¿Cuándo es el día siguiente? Es el lunes. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Ok? O sea, los 30 días hábiles, si me notifican la resolución que voy a impugnar, si me la notifican ahora, no me cuentan a partir de ahora los 30 días, me cuentan hasta el lunes, porque la notificación me la hacen hoy, surte efectos mañana, entonces el primer día es el día hábil siguiente de cuando surtió efectos, o sea, viene siendo el lunes. Entonces, es algo que les quede muy claro, y la verdad que es un ¿cómo les puedo decir? Es un punto de vista muy tratado por nosotros los abogados en materia fiscal, que nosotros revisamos demandas en materia fiscal, y siempre tenemos que tener bien checados esos plazos. Por ejemplo, nos llega un asunto, una resolución rápido, tenemos que checar el plazo porque muchas veces está por vencerse y nos tenemos que apurar a hacer la demanda, porque nos pueden quedar 10 días, nos pueden quedar 15 días, o igual si nos quedan los 30 días, pues ya uno va más o menos programándose, pero nos ha tocado que nos llegan con las resoluciones que ya le quedan 5 días, y estamos trabajando hasta las 2, 3 de la mañana haciendo la demanda. De hecho, una vez nos tocó un asunto que un abogado, con el cuento que nosotros vamos empezando en cuestión de la abogacía, porque pues pertenecíamos al servicio público, nos llegó otra vez una demanda del Seguro Social, y ellos tenían su abogado y todo, pero con el cuento que ya le quedaba como un día o 2 días, el abogado le dijo, no, yo no te llevo ese asunto, ya se va a quemar.
Y ya esta persona acudió con nosotros y pues nosotros la tuvimos que hacer. Y trabajamos como hasta las 2, 3 de la mañana haciéndola, y sábado y domingo, pero porque ya se iba a quemar el plazo de los 30 días. Entonces, eso y ese punto hay que verlo, muy importante. Antes eran 45 días hábiles, pero se reformó la ley y ahora se redujo a 30. Ok. Farid, ¿me apoya por favor a leer esta diapositiva? Conforme al artículo 15 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el demandante debe agregar a su escrito inicial de demanda los documentos siguientes: las copias de traslado y una copia de los documentos anexos para cada una de las partes, los documentos justificativos de la personalidad, el original de la resolución impugnada, el original de la constancia de notificación de la resolución impugnada, el cuestionario de los peritos y el interrogatorio de los testigos, recibido en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda. Ok, lo que Farid aquí nos apoyó a leer son las documentaciones que uno, cuando uno presenta la demanda, pues lógicamente debe de anexar documentación. Si no presentas esta documentación que señala esta diapositiva, lógicamente te la van a desechar por improcedente. ¿Por qué? Porque pues no estás presentando los documentos que en todo caso la misma ley establece. Dice que debes, por ejemplo, si son 2 autoridades demandadas, tienes que correrle traslado a cada autoridad, y en este caso si hay tercero perjudicado, pues también, o sea, por eso te dice que debe correrle traslado a cada una de las partes. Y te dice que también los documentos justificados de la personalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de persona física, que es por ejemplo una persona normal, como por ejemplo yo, Miguel Garciola, y yo soy yo soy en este caso el que estoy demandando, pues ¿con qué acredito mi personalidad? Pues lo voy a acreditar con mi credencial de lector, ¿verdad? Con mi INE, o bien con el pasaporte, o con puede ser también mi cartilla militar, pero acá siempre es el INE. Y si hablamos de una persona moral, o en este caso, como la palabra lo dice, ¿cómo se acredita? Eso se acredita mediante un representante legal. El representante legal, lógicamente, esa personalidad es acreditada la mayor parte de las veces mediante una escritura pública, un poder notarial, en donde, en este caso, la empresa o la persona moral le otorga facultades a esa persona, ¿verdad? Para que solvente ese juicio. Entonces, esa es la personalidad que puede tener una persona, valga la redundancia, para poder llevar un juicio cuando está representando, en todo caso, ya sea a una persona moral, o también se puede ver el caso que esa persona represente a un menor de edad, porque lógicamente un menor de edad no puede intervenir en un juicio. Tiene que ser en todo caso representado por otra persona, y esa persona lógicamente tiene que tener con un poder. Entonces, también dice que el original de la resolución de impugnada se tiene que anexar a la demanda. También dice que el original de la constancia de notificación de la resolución impugnada. Lógicamente, cuando a ti te notifican una resolución, te van a entregar un acta de notificación. Eso es lo que también te solicitan. El cuestionario de los peritos y el interrogatorio de los testigos. Aquí en este caso, si, por ejemplo, vamos a ofrecer una prueba pericial, eso es únicamente en el caso que ofrecemos la prueba pericial. Debemos de anexar el cuestionario de los peritos. Y por último, las pruebas documentales que el demandante hubiera ofrecido en el capítulo correspondiente. Nosotros, pues lógicamente en todas las demandas debemos de ofrecer pruebas documentales, o pruebas públicas o documentales privadas. Podemos saber qué tipo de pruebas son las documentales públicas. Las documentales públicas, pues lógicamente son aquellas que tienen, como la palabra lo dice, que tienen fe pública. Por ejemplo, un documento que esté certificado por notario público, un documento que sea expedido por una autoridad. Esas son las documentales públicas. Y las privadas, pues puede ser en todo caso cualquier tipo de documento, por ejemplo, una factura, puede ser un contrato simple. Esas son las documentales privadas. Entonces, todo ese tipo de pruebas que nos puedan servir para que en todo caso la resolución o la sentencia que emita el tribunal sea favorable a nosotros, debemos de aportar las pruebas correspondientes en la demanda.
¿Nos quedó claro alguna duda con los requisitos que tenemos que presentar en la demanda? ¿Todo bien? Brenda, ¿todo bien? Profesor, yo tengo una duda. Sí, todo bien, profesor. Entendible todo. Ok. Victoria, a ver, dígame. Sí, estaba comentando sobre el formulario de los peritos, creo. Sí. Ajá. ¿Y dónde nos proporcionan ese formulario? ¿O dónde se obtienen? Mire, en la actualidad, por ejemplo, cuando usted interpone una demanda, y por ejemplo, a mí me toca mucho ofrecer pruebas en materia de contabilidad a veces, en materia contable, porque pues nosotros defendemos cuestiones fiscales. Entonces, ofrecemos la prueba pericial contable. Un ejemplo, ¿sabes qué? Ofrecemos la pericial contable y designamos como perito al contador Pedro Pérez. Entonces, posteriormente, cuando la sala o el tribunal, tú presentas la demanda, entonces, al mes o al mes y medio, porque sí son un poco retardados, te admiten un acuerdo admisorio. ¿Qué quiere decir? Que te admiten la demanda. Entonces, en ese mismo acuerdo admisorio, donde te están admitiendo la demanda, te aperciben para que en el término de 3 días se presente, miento, en 3 días no, en 10 días hábiles, se presente el perito que tú designaste y rinda su cargo o su protesta ante el tribunal. Ahí mismo en el tribunal le van a entregar, en todo caso, el cuestionario para que lo elabore. ¿Nos quedó claro? Sí. El mismo tribunal muchas veces hace, o sea, tú ofreces la prueba, entonces ya el tribunal te dice, hey, ¿sabes qué? Ya te acepté la demanda, pero ocupo que venga el perito para acá a rendir protesta. Ah, y ocupo que traiga su cédula profesional, porque muchas veces, ¿qué tal si no es ni contador? Entonces tiene que acreditar su profesión. Entonces ahí ya son cuestiones ya procesales. Y qué bueno que me pregunta para yo poderlos explicar, pero eso es lo que sucede. Te admiten la prueba, te admiten la demanda y te requieren para que presentes al perito, para que tome protesta y se le entregue el cuestionario. Muchas gracias, profesor. De nada. Qué bueno que les está quedando claro. Brenda, ¿me apoya por favor en esta diapositiva, lo que viene siendo la contestación de la demanda? Sí, claro que sí. Se denomina contestación de la demanda el escrito en el que el demandado contesta el traslado de la demanda y da respuesta a esta, y es además el documento con el que propiamente se fija la controversia e inicia el juicio. La contestación debe formularse en los mismos términos que la demanda en lo que respecta a aquellas enunciaciones que son comunes a los dos escritos, haciendo valer en ella todas las excepciones que la demanda tenga o pretenda se decidan en juicio. La autoridad demandada o el particular demandado deben referirse en su contestación a cada uno de los hechos en que el demandante hizo valer su acción, confesándolos y negándolos o expresando los que ignore por no ser propios. Ok, pues aquí pues es muy claro, no vamos a entrar en mucha discusión. Pues la contestación de la demanda es donde ya en todo caso, pues muchas veces la autoridad que es demandada formula su contestación y es donde empieza ya en todo caso la litis, la controversia, ya a partir donde ya ellos contestan la demanda y lógicamente tiene que ser, esa contestación de la demanda tiene que versar únicamente sobre los hechos de los cuales el demandante está señalando. No tiene que irse a otros hechos que no son motivo o que no son materia de la demanda, ¿no? Entonces, es algo demasiado claro. Bueno, dice que la demanda debe de ser contestada por cada una de las autoridades igual dentro de los 30 días hábiles siguientes, aquel en que surte efectos el emplazamiento del juicio. Llegan a la autoridad, la emplazan, entonces surte efectos al día siguiente, como les comenté, y corren los 30 días hábiles, igual para que ellos puedan contestar la demanda. En caso de que no se dé contestación a la demanda o esta sea de manera extemporánea, ¿qué quiere decir extemporánea? Que no la haya presentado entre los 30 días hábiles o no se refiere a todos los hechos y agravios argumentados por el demandante,
se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisada al demandado. Entonces, se van a tener como ciertos si la autoridad en todo caso no contesta en el plazo de los 30 días, ¿verdad? Entonces, o bien que no se refiera, en todo caso, como le comenté, que conteste o hechos que no están controvertidos en la demanda. Entonces, si suceden esos dos tipos de situaciones, la autoridad, o en este caso el órgano jurisdiccional, que es la sala regional, lo va a tener como cierto, ¿verdad? Dice que tampoco no puede en la contestación de demanda cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada y que son en caso de negativa ficta. La autoridad demandada debe expresar los hechos y el derecho en que apoya la misma. Entonces, como les comento, lo mismo, deben de versar únicamente por los hechos que en este caso la demandante está señalando, no señalar otros hechos diferentes. Bueno, dentro del mismo procedimiento contencioso administrativo existen incidentes. A los incidentes les denominamos, pues para yo poderles explicar así de manera que les quede claro, si hay dentro del mismo procedimiento, se suscita alguna situación, que ya sea que la autoridad demandada o el demandante estén inconformes, dentro del mismo procedimiento pueden promover un incidente. Viene siendo como una inconformidad que estén ellos, pero siempre y cuando que estén dentro del juicio. Entonces, ¿quién me apoya, por favor, Victoria, a leer los tipos de incidentes, o más bien, cuándo proceden los incidentes? 3.3. 3.3. Incidentes. En el juicio contencioso administrativo proceden los siguientes incidentes: incompetencia de la sala regional en razón de territorio, el de acumulación de autos, el de nulidad de notificaciones, el de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia de demandante, la recusación del magistrado, instructor y de los peritos por causa de impedimento. Ok, si se dan cuenta, bueno, ya si lo analizan bien y lo pueden igual dar una mera interpretación, son situaciones que se pueden presentar en el juicio, o sea, y esas pueden ocasionar que se presente un incidente, que digan, ¿sabes qué? Tu sala regional, por ejemplo, dice, la incompetencia de la sala regional en razón de territorio, o sea, por ejemplo, si se detecta que la sala es incompetente porque la autoridad está en otra parte y no le corresponde a esa sala entender del juicio, se puede promover un incidente, ¿verdad? O sea, es como que dice un juicio chiquito dentro del juicio. Eso es un incidente. La acumulación de autos, también, por ejemplo, cuando se lleven diferentes tipos de autos de la misma controversia, es otro tipo de incidente. El de nulidad de notificaciones también es un incidente. Por ejemplo, si una notificación que se haya realizado en el mismo juicio y está en todo caso ilegal, también se puede promover un incidente. El de interrupción por causa de muerte, o sea, quiere decir con esto que si muere en todo caso el demandante, pues lógicamente se puede promover un incidente. Y la recusación del magistrado instructor y de los peritos por causa de impedimento. O sea, lógicamente que estas personas tengan un impedimento para conocer del juicio y que la autoridad lo conozca, o en este caso el demandante, que tienen en todo caso la facultad para promover un incidente. No sé si tengan alguna duda con los incidentes. Como les comenté, son pequeños juicios o pequeñas situaciones que se pueden presentar dentro del mismo juicio contencioso administrativo, pero se hacen valer dentro del mismo. Y de hecho, lo que se presenta cuando se resuelve un incidente se llama sentencia interlocutoria, la que resuelve un incidente dentro del mismo juicio. ¿Alguna duda? Sí, profesor. A ver, dígame, Victoria.
Es que, ¿qué cree que no me queda claro lo que dice el de acumulación de autos? O sea, cuando hablo de autos, desde mi punto de vista estoy hablando de transportes, pero yo sé que no es eso, obviamente. No, claro que no, mire, los autos son en todo caso, se puede decir que son, a los autos también se le denominan acuerdos. Haz de cuenta cuando un, este, un magistrado o un juez Sí. emite un documento donde autoriza, en todo caso, que se recibe la demanda. Ese es un auto. ¿Ok? O es un acuerdo, también se le denominan acuerdos. Entonces, cuando, por ejemplo, ese mismo magistrado emita dos autos o dos acuerdos similares que tengan la misma finalidad, entonces es una acumulación. O sea, está diciendo exactamente lo mismo. No tiene por qué autorizar dos veces la misma cosa, la misma situación. ¿Le quedó claro? Sí, ¿O muchas gracias. puedo No, seguir? ese no. Mande. Ah, no, Los no, profe. autos, los autos es lo que acuerda siempre un tribunal. Usted, por ejemplo, ¿cómo le puedo decir? Si yo solicito, en todo Son como caso, las respuestas, ¿no? Algo así. sí, y te lo acuerda, exactamente, es una Como respuesta las personal. respuestas a lo peticionado, a un escrito, como en Exactamente, este caso, algo sí, así, ¿no? exactamente, pero ellos se lo tienen que emitir mediante un auto, mediante un acuerdo, lo tiene que acordar Ujú. el secretario de acuerdos junto con el magistrado, ¿ok? Entonces, eso viene siendo, puede ser en respuesta a una petición o más bien puede ser que el mismo tribunal cite a las partes para ofrecer más pruebas, para presentar a Sí. los peritos. Entonces, eso es un auto o un acuerdo, también se le denomina. ¿Le quedó Muchas claro, veces Victoria? también cuando un juez o el que está analizando la demanda o la parte en el proceso en el que van, ve algo que hace falta o quiere decirles a las partes, emite un auto o un acuerdo Exactamente. solicitándole a las partes, Solicitando, te faltó esto, o ¿sí? tráeme esto, Hace, notifícame esto. hace un requerimiento y a su vez apercibe de que si no lo presenta, se tendrán por no ofrecidas las pruebas, ¿verdad? Sí. ¿Le quedó claro, Victoria? Muchas gracias, profesor. Sí, ya me quedó muy claro. Sí, el auto es lo que acuerda en todo caso el, este, el juez o el magistrado. Un juicio es ilógico que tú presentes una demanda y no se van en el mismo procedimiento se tienen que emitir un montón de autos, que de auto de omisión de la demanda o de desechamiento, autos para ofrecer más pruebas, como dice aquí Brenda, autos para presentar al perito, o sea, son para muchos tipos de situaciones, pero si se acumulan, o sea, si por ejemplo, si está emitiendo dos autos para ofrecer peritos a la vez, pues hay una acumulación, o sea, no tiene por qué emitir dos autos para lo mismo, tiene que emitir uno solo, entonces esa es una causa de incidente. Profe, Mande. yo Edgar, en el último punto, la recusación, ese punto me queda un poco, tengo una poca de duda. Recusación. Sí, Prácticamente es como si te estuvieras inconformando tú de recusar al magistrado por causa de impedimento. O sea, por ejemplo, que digas tú, ¿sabes qué? Yo estoy recusando al magistrado, instructor o a los peritos porque tienen un impedimento. Por ejemplo, en este caso del perito, si el perito, tú te das cuenta que el perito que está ofreciendo la autoridad, en este caso un perito en materia de bioquímica, y ves tú que ese perito no tiene ¿cómo se llama? La profesión de ingeniero en bioquímica, pues lógicamente lo vas a así se llama en materia fiscal, recusación, como quien dice, inconformarte en contra de ese perito. ok, Ese es ok. ok. Sí, sí, está bien, gracias, Sí, profe. porque haz de cuenta que ese perito está impedido para desahogar la prueba pericial porque no es competente, o sea, no tiene en todo caso la capacidad profesional para ejercer ese tipo de profesión porque no cuenta con la cédula profesional. Ok, profe, está bien, gracias. De nada.
Bueno. Pues si gustas, ¿cuál es tu nombre? Perdón, Edgar. Sí, Ya, Edgar. Apóyame por favor con esta diapositiva para leerla. Muy bien. Por lo tanto, observamos observamos dos tipos de incidentes. Número 1, los de previo y especial pronunciamiento que suspenden el juicio hasta que se dicte resolución correspondiente. Y número 2, los que no son de previo y especial pronunciamiento que permiten la continuación del trámite del proceso. Los incidentes se tramitan mediante un escrito del promoviente, otro escrito de la parte contraria y el desahogo de las pruebas correspondientes. Los incidentes de incompetencia, acumulación e interrupción pueden promoverse hasta antes de que el magistrado instructor de la sala regional que conozca el caso cierre la instrucción y los demás se resolverán junto con la sentencia. Pues sí, aquí habla qué tipos de incidentes hay. Pues están los de previo especial pronunciamiento, que dice que estos, desde que tú los presentas, suspenden el juicio. O sea, lo suspenden, el juicio no puede continuar. Y como les comento, hasta que se resuelve ese incidente, que ese incidente se resuelve mediante una sentencia interlocutoria. Entonces, si ya se emite la sentencia, la resolución interlocutoria del incidente, entonces ya el juicio ya continúa. Es el primero, el de previo y especial pronunciamiento. Y el segundo, que habla de los que no son de previo y especial pronunciamiento, dice que esos sí permiten, por ejemplo, si tú presentas el incidente, pues eso sí permiten que el juicio continúe, ¿no? Entonces, también habla que los incidentes se tramitan mediante escrito por parte del promovente. Otro escrito de la parte contraria y el desahogo de las pruebas correspondientes. Entonces, así es como se deben de presentar los escritos. Que lo presente el promovente y el escrito de contestación de la parte contraria y a su vez las pruebas que se vayan a desahogar. ¿Nos quedó claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Qué bueno que le está quedando claro. Ahora ya hablamos de los incidentes. Ahora el punto 3.4 nos habla de las pruebas y cierre de instrucción. Pues es lo mismo, porque las pruebas, se aportan las pruebas y el cierre de instrucción, pues quiere decir que se cierra el periodo probatorio, que ya no pueden presentar pruebas. Entonces, Victoria, ¿me apoya, por favor, a leer esta diapositiva? .4 Pruebas y cierre de instrucción. En el juicio contencioso administrativo son admisibles todos los medios de prueba, salvo la confesional de las autoridades, la petición de informes no relacionados con el caso, ni aquellas que el demandante debió rendir obligatoriamente en otra instancia, cuya resolución motiva el presente juicio. Las partes deben de ofrecer y rendir sus pruebas en sus escritos de demanda, ampliación a la misma y contestaciones respectivas. La pena de desecharse la demanda o su contestación o detenerse por no ofrecidas si el oferente no las exhibe dentro del plazo de 5 días, referido por el magistrado instructor de la sala regional que conozca el asunto, salvo las pruebas supervenientes que puedan presentarse antes de la sentencia. Ok, pues dice que en el juicio, en el procedimiento contencioso administrativo, nos dice que son admisibles todo tipo de pruebas, pero salvo la confesional de las autoridades, o sea, no va a ir una autoridad a presentarse o a desahogar una prueba confesional. Entonces, también dice que la petición de informes no relacionados con el caso, ni aquellas que el demandante debió rendir obligatoriamente en otra instancia cuya resolución motiva el juicio. Entonces, ese tipo de pruebas no son admisibles. También nos señala que las partes pueden ofrecer y rendir pruebas en los escritos de demanda, como les comenté. O sea, de hecho, las pruebas son uno de los requisitos esenciales para poder presentar la demanda. O bien, cuando se amplíe la demanda o en la contestación, también se puede ofrecer, en este caso, la
las pruebas. Si en todo caso se desecha la demanda o la contestación, se van a tener por no ofrecidas. Si en este caso el que está ofreciendo la prueba no las exhibe dentro del plazo de 5 días, siempre y cuando el magistrado la requiera, en este caso no se van a tener por no ofrecidas, pero siempre y cuando las pruebas supervinientes que se puedan presentar antes de la sentencia, o sea, las pruebas supervinientes son las pruebas que se pueden, en todo caso, que si yo en el periodo de instrucción no contaba con una prueba por cuestiones de que no se me había en todo caso notificado, pero después del periodo de instrucción esa prueba me llega a mí, yo puedo decir que es una prueba superviniente, ¿ok? Y el magistrado tiene obligación de, en todo caso, de aceptármela. Esa prueba no la presenté yo porque yo no haya querido, sino porque fue una prueba que simplemente por cuestión de tiempo no se había presentado, yo no había tenido el alcance a ella. Pero ya posteriormente, si veo que esa prueba llegó a mis manos, ya sé que porque se me haya notificado de manera posterior un documento, ya lo tengo y lo puedo ofrecer, se denomina prueba superviniente. ¿Por qué? Porque es posterior, en este caso, al plazo que tenemos para ofrecer las pruebas. ¿Nos quedó claro? ¿Tienen, Edgar? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, está claro. Perfecto. Dice que el magistrado instructor de la sala regional que conozca del asunto está facultado para proveer, mejorar, exigir en cualquier fase del juicio la exhibición de cualquier documento relacionado con los hechos controvertidos del caso o para ordenar la práctica de cualquier diligencia que permita llegar al esclarecimiento de la verdad. Ok, todo esto relacionado con las pruebas, ¿no? Los magistrados pueden, en todo caso, exigir en cualquier fase del juicio la exhibición de cualquier documento, ¿verdad? Las autoridades administradoras tienen por ley la obligación de expedir con toda oportunidad y previo pago de derechos correspondientes las copias certificadas de los documentos que las partes requieran con objeto de rendir oportunamente sus pruebas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en todo caso el demandante no tiene en su poder una prueba y lo tiene la autoridad, pues en todo caso el demandante puede solicitarlo ante la autoridad, ¿verdad? Que le expida una copia certificada previo pago de derechos. Tú si vas a solicitar una copia certificada, te van a dar un formulario de pago de derechos para que vayas y pagues al banco. Entonces ya ese formulario se lo llevas tú a la autoridad y la autoridad te tiene que entregar la copia certificada de ese documento. Y ese documento ya lo puedes tú presentar como prueba. ¿Ok? Bueno, ya hablamos también de los incidentes, las pruebas. Ahora estamos en los alegatos. Victoria, ¿me apoya otra vez, por favor, con los alegatos, con lo que viene siendo la diapositiva? 3.5. Alegatos. Se denomina alegatos al escrito en que las partes hacen valer las razones, argumentos, doctrinas y puntos de hecho que sean favorables a sus pretensiones. Para el demandante, este escrito resulta de trascendental importancia, tanto para tener una oportunidad más de insistir en la procedencia del ejercicio de su acción y de sus respectivas pretensiones, como también da la oportunidad de desvirtuar por escrito las defensas de las demandas. El juzgador está obligado a tomar en cuenta el contenido de los alegatos cuando estos se hubiesen presentado en tiempo, situación que obviamente pone en ventaja a la parte que presente alegatos. Sí, prácticamente los alegatos viene siendo el hecho de ampliar los argumentos que estamos en todo caso nosotros señalando tanto en la demanda. Si en la demanda estamos señalando diversos conceptos de impugnación y esto lo estamos presentando mediante, también corroborando con pruebas, ya los alegatos vienen siendo, como la palabra lo dice, pues alegar, en todo caso, poder de reforzar lo que estamos nosotros solicitando y nos sirve y no deja de ser un elemento pues también probatorio que en todo caso el magistrado tiene la obligación de valorarlos, ¿verdad? Entonces,
esos prácticamente son los alegatos. Es algo, es un razonamiento, mande. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, Marcancito? ¿Qué servicio no? Le llegó el panadero. Sí, parece que sí. Bueno, entonces, es muy, es algo, como les comento, los alegatos es algo que sirve en todo caso, le beneficia, es un razonamiento que va encaminado a reforzar en todo caso los conceptos de impugnación o el acto impugnado que está haciendo en todo caso el demandante, ¿no? Entonces, por último, ya para terminar esta unidad, el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dice que el magistrado instructor, en 5 días después de que se haya concluido la sustanciación del juicio y no existe ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes para que en el término de 5 días formulen alegatos, ¿ok? Entonces, cuando ya, antes de que se vaya a emitir la resolución, va a emitir dentro de 5 días antes, va a solicitar en este caso a las partes para que se formulen alegatos. La notificación para la formulación de alegatos es ahora por lista en la propia sala regional. Las partes deben de estar muy pendientes de esta notificación para que puedan presentar sus alegatos dentro del término establecido y los mismos sean tomados en consideración. ¿Ok? En los alegatos cada parte debe de insistir no solamente en sus pretensiones, como les comenté, sino también tienen que hacer reflexiones y deducciones, suministrar a su favor las pruebas, porque todo va encaminado, como les comenté, o sea, es un razonamiento relacionado con las pruebas y con lo que estamos en todo caso alegando. Impugnando con conocimiento de causa todas aquellas en que la demanda apoya su intención para sostener la validez de la resolución o acto impugnado, y por ello el demandante debe esforzarse cuanto pueda para demostrar la verdad de sus acertos y la justicia de su derecho. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en este caso, cuando presentemos unos alegatos, pues nos obliga que nos debemos de esforzar, de echarle, como dicen, toda la carne al asador en los alegatos, para poder en este caso convencer al juez, ¿verdad? Tratar de convencer al juez, de convencer al magistrado, que lo que estamos en este caso nosotros demandando, impugnando, tenemos la razón, independientemente de la demanda, independientemente de que estamos ofreciendo las pruebas, pero los alegatos también son de suma importancia en el juicio de procedimiento contencioso administrativo. ¿Ok? Bueno, pues esta es la unidad 3. No sé si les quedó claro de algo, qué les pareció. No, si gustan, no damos receso porque pues ya es un poquito tarde y ya continúo con la otra unidad. ¿Qué les parece? Perfecto, profesor. Digamos, ¿qué les pareció la unidad? ¿Les entendió? ¿Les quedó claro? Sí, muy interesante. Sí, está entendible. Qué bueno. Edgar, ¿qué te pareció? Todo está claro, profe. Todo está bien, está entendible. Pues ya, la unidad número 4, ya que nos habla, ya estamos en la sentencia, ¿no? Del procedimiento contencioso administrativo, ya hablamos en la clase anterior, como lo dije, qué es el procedimiento, procede contra actos administrativos. Ya iniciamos la unidad número 3, lo que es la demanda, lo que vienen siendo las pruebas, los incidentes, los alegatos. Ya llegamos a la sentencia, ¿verdad? Ya llegamos a la sentencia del procedimiento contencioso administrativo. A ver, Gerardo, ¿me puede apoyar, por favor, en el concepto de sentencia, que es el punto 4.1? Sí, profe, a ver si aguanta la señal. ¿Qué es la sentencia? La sentencia es el acto de finalización normal del proceso, dado que ante todo es una operación mental o juicio lógico por parte de él o los juzgadores de un determinado órgano jurisdiccional. En virtud de que comparan la pretensión con el ordenamiento jurídico y emiten juicio sobre su conformidad o disconformidad con él. Una sentencia es el último acto a crear una situación jurídica concreta para el demandante o para el demandado en estricto apego a derecho. Ok, prácticamente el punto fino es lo que señala al fin, lo que valga la redundancia, no lo que señala al final, que la sentencia es el último acto judicial y es donde se crea ya la situación jurídica que concreta en todo caso la petición que hace el demandante, ¿no? Entonces,
lógicamente con estricto apego a derecho. Por ejemplo, yo voy a hacer en la poca experiencia que tengo como abogado fiscalista, porque sí tengo poca realmente, porque prácticamente pues yo les comento o les vuelvo a decir que pues parte de mi vida, pues duré 20 años trabajando en el SAT y pues ahora apenas tengo 3 meses, voy para 4 como abogado litigante. Y a lo que me he dado yo cuenta en este tiempo que los magistrados, y disculpen la palabra, no son como la fregada, o sea, no, muchas veces dices, uy, me van a resolver esto y lo voy a ganar. Tanto los magistrados como los jueces, y no nada más yo, o sea, muchos compañeros abogados dicen que ellos te resuelven dependiendo del estado de ánimo en el que amanezca. O sea, si un juez o un magistrado te amanece de malas, te va a dar para atrás el asunto. O sea, eso, son seres humanos, pues. Entonces, por eso muchas veces dices, bueno, ¿y por qué este asunto, este magistrado le dio la razón? Y a este otro asunto, que es lo mismo, lo está dando para atrás. O sea, es algo ilógico, pues. Entonces, muchas veces que nosotros los abogados no nos los explicamos. Entonces, pero bueno, es parte del mismo conocimiento y Rafa, pero aquí también hay apelación a la sentencia en este tipo de demandas. No hay apelación. Más adelante vamos a hablar de los recursos. Se habla del recurso de revisión. Ah, el recurso de revisión. Sí, exactamente. Ahorita vamos a hablar de él. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar, en todo caso, de los requisitos de una sentencia, ¿no? La estructura de toda sentencia es la siguiente. El preámbulo, pues, es donde debe señalarse, además del lugar y la fecha del tribunal que emana la resolución, los nombres de las partes y la identificación del tipo del proceso. ¿Ok? Eso viene siendo el preámbulo, que viene siendo lo que viene arriba. Los resultandos dice que son la cita de hechos y transcripciones en los que se insertan antecedentes del asunto, refiriendo las posiciones de las partes, sus afirmaciones, los argumentos aducidos, así como las probanzas ofrecidas y admitidas y la mecánica de su desenvolvimiento. ¿Ok? Eso, perdón, eso vienen siendo los resultandos. Es donde, en todo caso, el magistrado hace una narración de los hechos que hizo, en este caso, el demandante. Ya los considerandos ya viene siendo el estudio que hace en todo caso el magistrado. ¿Por qué? Porque dice que son la parte medular de la sentencia. Aquí en este caso es ya, en todo caso, es el razonamiento del por cual va a versar el resultado que va a tener la sentencia. Dado que es que con esta sección es donde se vierten las opiniones, estimaciones, interpretaciones y conclusiones del tribunal. ¿Ok? Es como les comento, es donde va a derivar ya el resultado o en qué es lo que va a decidir en todo caso el tribunal. Resultando de la confrontación de la premisa mayor, en todo caso, los preceptos aplicables, y la premisa menor, que es el caso concreto, entre las pretensiones y las resistencias, y también a través de la luz que las pruebas hayan arrojado sobre la materia de la controversia. ¿Qué quiere decir con esto? Que también en los considerandos es donde se ya van a valorar las pruebas y donde va a decir en todo caso el magistrado, derivado de los argumentos presentados por parte de la demandante fulana de tal, se hace de su conocimiento que la prueba ofrecida, consistente en el contrato celebrado, y ahí mismo es donde dicen ellos si le dan valor o no le dan valor probatorio a ese contrato o a cualquier tipo de documento que haya ofrecido. Entonces, ya prácticamente los considerandos es donde tiene mucho que ver en qué sentido se va a emitir la sentencia que resuelva. ¿Ok? ¿Nos quedó claro? Ángeles, ¿me puede apoyar por favor a leer esta diapositiva? Sí, creo que sí. Buenas noches. Buenas noches. Dice, en este contexto debe de señalarse que en los puntos resolutivos se concreta la voluntad del juzgador, convirtiéndose, por tanto, en la verdad legal, y en los que se fija un plazo para su cumplimiento. Las sentencias pueden ser constitutivas cuando se da nacimiento a una nueva relación jurídica
o terminan la relación jurídica preexistente. Declarativa cuando afirman la existencia de una pretensión de las partes en litigio. Las condenatorias, que por su simple nombre se explican, y las resolutivas, mediante las cuales se obtiene la declaración de nulidad de un acto anulable. Las sentencias denominadas resolutivas son las que pronuncia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la justicia administrativa, las sentencias se limitan única y exclusivamente a reconocer la validez del acto o resolución impugnado, a nulificar los mismos. Ok, prácticamente esto pues también está relacionado con las sentencias, ¿no? Ya, pues los puntos resolutivos de una sentencia ya es el final, ya es donde ya te están dando, en todo caso, el resultado, si te están dando la razón o no te están dando la razón, pero lógicamente eso tiene que fijarse en una verdad legal, ¿verdad? Dice que las sentencias pueden ser constitutivas. En este caso, cuando existe un nacimiento de una nueva relación jurídica o terminación de relación jurídica preexistente, ¿verdad? También puede ser declarativa cuando confirmen la existencia de una pretensión o de las partes del litigio. O sea, declarativa, ¿qué quiere decir? Que en este caso ordenen, en este caso al demandante, a realizar un acto determinado, ¿verdad? Las condenatorias, que por su simple nombre se explican, y las resolutivas, mediante las cuales se obtiene la declaración de nulidad de un acto anulable, ¿ok? Por ejemplo, la declaración de nulidad, como la palabra lo dice, el acto que nosotros estamos demandando, la misma sala lo va a declarar nulo, en dado caso que nosotros hayamos comprobado que ese acto es ilegal, ¿verdad? Por ejemplo, si impugnamos una multa al Seguro Social y demostramos que esa multa fue ilegal, entonces ya el tribunal va a ordenar la nulidad de esa multa, ¿verdad? Siempre y cuando se demuestre por parte del demandante que es ilegal esa multa, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Edgar, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. ¿Me apoyas, por favor, aquí con este punto, el 4.3, que habla de las notificaciones? Sí. Ya terminamos con las sentencias. Ahora acuérdense que el tribunal está obligado a esas sentencias notificarlas. Vamos a ver de qué forma las van a notificar, cómo las van a hacer llegar, en este caso, los demandantes. Sí, ahí lo leo. Dice, las notificaciones, la notificación asimismo es el acto mediante el cual, con las formalidades previamente establecidas, se hace del conocimiento una resolución judicial o administrativa a la persona a la que se le reconoce como interesada, o bien se le requiere para que cumpla un acto procesal. Las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán de realizarse por medio de boletín jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su dirección de correo electrónico. Ok, entonces las notificaciones es un aviso, ¿no? Es hacer del conocimiento, en todo caso, a cualquier persona de un acto jurídico. En este caso estamos hablando de las notificaciones de las resoluciones o ya de una sentencia emitida por el Tribunal Fiscal. Las notificaciones, el Tribunal Fiscal las hace por boletín jurisdiccional. Les voy a explicar cuál es el boletín jurisdiccional. El boletín jurisdiccional es un medio de comunicación que se encuentra en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ustedes, por ejemplo, se van al Google y ponen www. las iniciales TF, que es Tribunal Federal, J y A. Entonces, .gov.mx, y ya entran a la página del tribunal. Entonces, ahí mismo te aparece en la parte derecha superior, dice boletín jurisdiccional. Ahí ingresas, entonces ya te aparecen varios campos en blanco. Entonces, si tú tienes tu número de expediente, de juicio, ya ingresas, pones el número de juicio y ya te aparecen los acuerdos o los autos, como me preguntó en este caso Victoria, que ha emitido el tribunal, y ahí los puedes visualizar por medio del boletín jurisdiccional. Pero lógicamente,
para poder ingresar ocupas el número de juicio. Ya teniendo el número de juicio, ya entonces ya ingresas. Ah, creo que también tienes que poner la sala regional. Si aquí, por ejemplo, nosotros somos la sala regional 2 y 3, tienes que poner la 2 o la 3, la que sea, y en todo caso poner el número de juicio y ya te aparece la notificación. ¿Ok? Es algo muy Profe, ¿y no pide contraseña? Nada más cualquiera puede entrar No. al juicio. Sí, ahí sí no te, fíjate que no pide contraseña, tienes que nada más tener el número de juicio. Ok. Sí, porque y fíjate que cuando visualizas el acuerdo, te aparece nada más un extracto del acuerdo, no te aparece todo. Por ejemplo, si te aparece para de admisión de demanda, nada más dice mediante escrito, mediante proveído, ingresado, esta sala regional se tiene por emitir la demanda y ya como que se corta, o sea, no te ponen todo el extracto. Pero ya con el puro número de juicio, ya puedes ingresar al boletín jurisdiccional, te digo, esa es la página del tribunal, directamente. Cuando, por ejemplo, se notifica, y ahí te aparece la fecha de notificación. Entonces, muchas veces, como comentaste ahorita, Brenda, que te hacen requerimientos ellos mismos. Me emiten un acuerdo y te dicen, ¿sabes qué? Te requiero para que presentes esta prueba que me lo ofreciste. Pero por ejemplo, me estás diciendo que me la estás ofreciendo en la demanda, pero no viene. Muchas veces pasa eso, mira, por experiencia, nosotros llegamos y es que ellos mismos se les traspapela porque el chaval de fusilé de partes está cotejando, y al momento que emiten el acuerdo de emisión de demanda, me dicen, hey, ¿sabes qué? Esta prueba no la ofreciste, te requiero para que la presentes. Puta, pues sí, ahí vamos otra vez. Pero pues bueno, emiten el acuerdo, entonces dice que la notificación surtirá efectos el tercer día hábil siguiente, aquel en que hayas realizado la publicación. Tú entras al boletín jurisdiccional y te aparece fecha de publicación. Entonces, al tercer día hábil siguiente, surte efecto la notificación. Por ejemplo, si me lo notificaron ahora, el acuerdo, el primer día es mañana, viernes, el segundo día es el lunes y el tercer día es el martes de la semana que entra. Entonces, a partir de ahí, me empieza a correr el plazo que en su momento me hayan dado a mí en el acuerdo, porque muchas veces en el acuerdo me dicen, ¿sabes qué? Tienes 10 días para presentar la prueba. Pero esos 10 días empiezan a correr a partir del tercer día hábil siguiente que me notificaron. ¿Les queda claro respecto a la notificación? Entonces, si me notifican a mí algo por el boletín jurisdiccional el día de hoy, va a surtir efectos hasta el tercer día hábil siguiente, ¿no? Como dice aquí. ¿Ok? Entonces, a partir de ese tercer día hábil empieza a correr el plazo. Dice que toda resolución debe notificarse de forma personal, conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante correo certificado con acuse de recibo. ¿Ok? Aquí ya viene la pregunta que me hacía Brenda respecto de los recursos que proceden en contra de las sentencias. ¿Me puede apoyar, por favor, con esta diapositiva? Los recursos dentro de un procedimiento judicial son instancias ante el propio organismo que tramita el juicio o ante su superior jerárquico, por los cuales se busca la corrección o anulación de alguna parte del procedimiento o de algún acto dentro de este que se estime legal. Los recursos previstos en el procedimiento contencioso administrativo, así como la objeción a que se refiere el título 3, capítulo 1 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo, se tramitarán y resolverán en los términos de las disposiciones aplicables a la fecha de su interposición. Ok, pues como me preguntaste, me hiciste ahorita el cuestionamiento, ¿no? Los recursos pues son instancias que se presentan cuando en todo caso la sentencia haya estado inconforme. Si por ejemplo yo emití o interpuse una demanda y la sentencia que emitió el tribunal no me favoreció, entonces puedo interponer un recurso. En este caso, en materia fiscal, no se le denomina recurso de apelación. Son los que voy a señalar aquí. Es el recurso de reclamación y el recurso de revisión. ¿Okay? Okay.
Ok, dice que el recurso de reclamación, dice, el recurso de reclamación es un recurso que procede ante la sala regional o ante la respectiva de la sala superior en contra de actos del magistrado instructor siempre que estos se refieren a desechamiento de la demanda. Si me desechan la demanda, pues se puede interponer un recurso de reclamación. O desechamiento de la contestación de alguna prueba. O que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio o aquellas que se admiten o rechazan la intervención del coadyuvante o del tercero. ¿Ok? Entonces, en esos tres supuestos es donde procede, en todo caso, el recurso de reclamación. ¿Nos quedó claro? El recurso de revisión. A ver, Edgar, ¿me apoyas, por favor? ¿Cuándo procede el recurso de revisión? Habilita tu micrófono, Edgar, por favor. Ok, gracias. Ahí está, Licea. Sale. Dice, el recurso de revisión debe interponerse ante el tribunal colegiado del circuito competente en la sede de la sala regional respectiva, el cual procede de acuerdo al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ok, ¿siguen? Ok. En los casos siguientes. 1. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a interpretación de leyes o reglamentos en forma táctica o expresa, la determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. Ok. Sí, perdón. Bueno, entonces, dice que el recurso de revisión, si se dan cuenta, este recurso tiene que interponerse ante un tribunal colegiado. O sea, acuérdense que los tribunales colegiados son los que conocen prácticamente los amparos. Aquí el tribunal colegiado, el más cercano es el que está en Mazatlán. Entonces, ante ese tribunal se debe presentar el recurso de revisión. Pero en todo caso, ¿contra qué? ¿Contra qué se va a interponer el recurso de revisión? Dice que contra una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a interpretación de leyes o reglamentos de forma tácita o expresa. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo, que si una resolución, que lo que yo estoy demandando, prácticamente la misma autoridad esté aplicando de manera incorrecta una ley y con el hecho de que aplique de manera incorrecta esa ley me está ocasionando a mí un perjuicio, entonces procede en todo caso el recurso de revisión. Y también procede cuando la determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. Entonces todo va encaminado también, lógicamente, a que me estén determinando a mí un impuesto que yo no esté obligado a pagar. También procede el recurso de revisión. ¿Nos quedó claro? Hay más supuestos, ¿no? Sí, pero aquí nos amaneceríamos. O sea, estoy tratando de dar los más importantes. También procede el recurso de revisión cuando la competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o el ejercicio de la facultad de comprobación. O sea, la competencia de la autoridad es muy importante, ¿no? Cuando también existan violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciende el fallo. Que si hay violaciones dentro del juicio procedimiento contencioso administrativo, procede un recurso en este caso de revisión. Las violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias, que es casi lo mismo, las que afecten el interés fiscal de la federación, ya aquí en este caso ya es a favor de la autoridad, ¿verdad? Porque ya no es a favor del demandante. Y la última dice que sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los servidores públicos tienen también, en todo caso, responsabilidades y existe esta ley que lo rige. Entonces, si por ejemplo, si el tema a tratar o el tema controvertido tiene que ver con la función de un servidor público, pues lógicamente también procede un recurso de revisión.
Pues hasta aquí llegamos, hasta aquí concluimos con la interposición de los recursos. Por mi parte, pues es todo.